En un pueblo medieval, la tierra no era solo tierra, era poder, comida, herencia y sobre todo, destino. Quien poseía tierra tenía control. Quien no, debía someterse o morir pobre. Así de simple y así de brutal. Imagina un pueblo europeo en el año 1200. Casas de madera y barro, caminos de tierra apisonada, un mercado pequeño, una iglesia al centro y en lo alto de la colina el castillo. Pero lo que realmente importaba no estaba dentro del pueblo, estaba fuera, en los campos que lo rodeaban, parcelas largas, divididas en franjas, cultivadas sin descanso. Estas tierras no eran de quien las trabajaba, eran del señor feudal. Él las recibía del rey, a cambio de lealtad militar, y las repartía entre campesinos, o más bien, siervos, que no podían irse ni vender nada sin permiso. A cambio de poder vivir en la aldea y cultivar, tenían que entregar una parte importante de lo que cosechaban, no en dinero, sino en trigo, en cebada, en ganado, en días de trabajo extra para las tierras del señor. Un campesino podía pasar hasta 150 días al año trabajando en tierras que no eran suyas, sin contar el mantenimiento de caminos, muros o molinos. Y si llegaba una mala cosecha, no había compasión. El tributo se exigía igual. La tierra te daba vida, pero también te ataba. Pero no todo estaba perdido. Había algo llamado tierras comunales, espacios compartidos donde se podía pastorear, recoger leña o cazar pequeños animales. Eran el margen de maniobra de los más pobres, un salvavidas en años duros, pero también fuente de peleas constantes. ¿Quién cortó más leña? ¿Quién llevó más cabras de las permitidas? La tierra, incluso cuando no era de nadie, seguía dividiendo a todos. Y aún así, dentro de ese sistema rígido, empezaban a aparecer rendijas. Algunos siervos lograban comprar su libertad. Otros, con buenas cosechas y algo de suerte, arrendaban más campos o vendían excedentes en pequeñas ferias. Y ahí es donde todo empieza a moverse. Porque cuando hay excedente, hay intercambio. Y cuando hay intercambio, llega el mercado. La tierra era el punto de partida, pero no era suficiente. Había que transformarla en productos, había que intercambiarlos, había que sobrevivir cuando no había nada que cosechar. Y para eso, el pueblo medieval desarrolló una economía basada en manos, en memoria y en confianza. El intercambio no era una opción, era la norma. Tú tenías huevos, yo tenía lino. Tú necesitabas reparar el techo, yo era carpintero. Todo giraba en torno al valor percibido de las cosas. Y sí, había discusiones. ¿Cuántas zanahorias valen una vela? ¿Cuánto vale una hora de herrería comparada con un saco de cebada? No había respuestas universales. Todo dependía del momento, del hambre, de la escasez y de la relación entre las personas, porque la economía también era reputación. En pueblos donde todos se conocían, se fiaba más de quien cumplía y se aislaba a quien no devolvía favores. Había un tipo de crédito social antes de que existiera el término. Si alguien se pasaba de listo, la comunidad lo sabía. Con el tiempo, los excedentes crecieron, y con ellos, la necesidad de algo más práctico que intercambiar gallinas por sogas. Así aparecieron las primeras monedas, sobre todo en zonas cercanas a rutas comerciales. No eran abundantes. Muchas veces eran de cobre o de plata, casi nunca de oro. A veces venían de otro reino, lo que hacía necesario pesarla o verificar su pureza. Pero la moneda no reemplazó el trueque, lo complementó. Se usaba en momentos clave: pagar un impuesto, comprar algo en una feria, contratar a un viajero. Un herrero, por ejemplo, podía recibir parte de su pago en trigo y el resto en monedas. Era una economía mixta, adaptativa y pragmática, y lo más interesante es que el trabajo empezaba a tener valor en sí mismo, no solo por lo que producía, sino por lo que representaba. El que sabía hacer algo útil, curtir pieles, fabricar arados, construir herramientas, podía vivir mejor que quien solo sembraba. Los oficios comenzaron a destacarse, y con ellos surgieron nuevas estructuras económicas, los gremios, los talleres, las normas del mercado. Todo empezaba a moverse, y cuando la gente se reúne para vender, regular, proteger y negociar, nace algo más grande que el intercambio. Nace el poder económico local. Una vez al año, el pueblo dejaba de ser solo un lugar de trabajo y rezos. Se abrían las puertas, llegaban comerciantes de otras regiones, se alzaban puestos, se olían especias desconocidas y se escuchaban lenguas que nadie entendía. Era la feria, y en la feria el dinero sí que hablaba. Las ferias medievales eran el corazón económico de la región, días de movimiento intenso donde se podía vender desde ganado hasta agujas, desde vino local hasta telas importadas de Flandes. Pero no era solo comercio, era espectáculo, información y política. En ese entorno bullicioso y lleno de posibilidades surgieron los gremios, y si la tierra era el alma del campesino, el gremio era el escudo del artesano. Porque ya no bastaba con saber hacer zapatos, había que pertenecer al gremio de zapateros. Si querías trabajar en el pueblo, tenías que estar dentro. Los gremios protegían a los suyos, establecían precios, estándares de calidad, horarios, incluso qué tipo de publicidad se podía hacer. Controlaban la entrada de nuevos miembros. Nadie se convertía en maestro sin pasar por años como aprendiz y luego como oficial. Ser parte de un gremio no solo te daba trabajo, te daba estatus. Ahora bien, no todo era solidaridad. Con el tiempo, muchos gremios se volvieron excluyentes. Impedían la innovación, perseguían a los que querían romper las reglas,
y al proteger tanto a los de adentro, creaban monopolios locales. Si solo hay un herrero certificado, él pone el precio. Si solo hay 2 panaderos aprobados, ellos reparten el mercado. Y si viene alguien de fuera, más le vale pagar el permiso o marcharse. Este control generó tensiones pero también orden. En un mundo sin leyes laborales, el gremio era sindicato, seguro de vida y policía económica al mismo tiempo. Y durante siglos funcionó. Pero como todo en la historia, nada dura para siempre. Porque mientras el comercio crecía, los impuestos subían. Los señores querían su parte, los reyes también, y el pueblo empezaba a sentir la presión. Una presión que iba a estallar no con una revolución, sino con algo aún más devastador: la peste, el hambre y el hartazgo. Y eso es lo que va a desencadenar el colapso que lo cambió todo. Imagina vivir trabajando de sol a sol, con las manos agrietadas, el cuerpo rendido y el estómago medio vacío. Y aún así, llega el recaudador de impuestos, y no viene a pedirte un favor. Viene con guardias, con la autoridad del señor feudal o del rey. Y si no pagas, no solo te quita el grano, puede meterte preso, quitarte la mula, o peor, obligar a tu hijo a trabajar para él. Cuando el sistema se volvió más ambicioso, más centralizado, más codicioso, la economía del pueblo medieval comenzó a tambalear. Porque no solo se pedía el diezmo para la iglesia, también había tributos al señor, tasas de paso, pagos por usar el molino, el horno, hasta por casarte o heredar. Y si querías comerciar en feria, otro impuesto más. Era una economía asfixiada por arriba y empobrecida por abajo. Y como si eso fuera poco, llegaron las crisis. Primero, las malas cosechas, luego el hambre, después la gran tragedia, la peste negra. Entre 1347 y 1351, Europa perdió casi la mitad de su población, la mitad. La muerte recorría los pueblos como un viento invisible que arrasaba con todo. Pero aquí es donde todo se transforma, porque con menos gente, los que quedaban valían más. Ya no había manos suficientes para trabajar los campos, ni panaderos, ni herreros, y entonces los campesinos comenzaron a negociar, exigían mejores condiciones. Algunos incluso migraban a ciudades, donde eran recibidos como mano de obra libre. Y por primera vez, en siglos, hubo movilidad social. Las revueltas campesinas no tardaron en llegar. En Inglaterra, en Francia, en los reinos germánicos. El pueblo ya no solo obedecía, ahora se organizaba, protestaba, exigía. No siempre ganaban, pero ya no se quedaban callados. Y poco a poco, ese sistema rígido, jerárquico, feudal, comenzó a resquebrajarse. Fue el inicio del fin del orden medieval, y al mismo tiempo, el prólogo de una nueva etapa, el capitalismo temprano, el nacimiento de las ciudades mercantiles, el auge de las clases medias. El campo no desapareció, pero ya no era el centro. El dinero empezó a reemplazar la tierra como fuente de poder. Y es que la economía, en un pueblo medieval, no era simple ni estática. Era un sistema vivo, lleno de tensiones, injusticias y adaptaciones. Un laboratorio donde se ensayaron muchas de las reglas del juego que seguimos usando hoy. Así que, la próxima vez que escuches Edad Media, no pienses solo en castillos y guerras. Piensa en campesinos negociando con panaderos, en gremios controlando precios, en ferias llenas de vida. Piensa en el origen de nuestra economía. Porque sí, la historia de cómo compramos, vendemos, trabajamos y cobramos empezó allí, en un pueblo medieval. ¿Vivirías allí? Te leo en comentarios. Y si este viaje te hizo ver el pasado con otros ojos, suscríbete, porque en este canal cada historia es una puerta a otra forma de entender el mundo.